Regresas de la guerra arruinado, con solo tu pasión y un sueño. La historia de una de las marcas más icónicas que existen comienza así. Seguramente conoces el nombre Lamborghini, sinónimo de lujo y potencia, pero la historia detrás de este hombre, Ferruccio Lamborghini, es aún más increíble que los autos que creó. Cómo un exprisionero de guerra se convirtió en un gran nombre de la industria automotriz. Cómo desafió a Enzo Ferrari, quien lo veía como un simple granjero, y construyó un coche que iba a superar a las propias Ferraris. Y sobre todo, cómo un simple insulto desencadenó la chispa que condujo a la creación de Lamborghini. Hola a todos, soy Robin, de vuelta para la serie Leyendas del Asfalto, donde exploro las increíbles historias de las marcas de coches más grandes y sus fundadores. Menciona en los comentarios cuál te gustaría conocer después. Hoy, les contaré cómo esta legendaria batalla con Enzo Ferrari, el fundador del famoso Ferrari 250 GT, transformó a Ferruccio en un ícono de la industria automotriz. Agárrense, van a descubrir un recorrido excepcional, lleno de desafíos, rivalidades y audacias, pero también lleno de ego. Ferruccio Lamborghini nació en 1916, en pleno campo, en el pequeño pueblo de Renaso, en Italia. Era una época difícil. Como muchas familias italianas de la región, sus padres, Antonio y Evelina Lamborghini, trabajaban arduamente en la agricultura para sustentar a su familia. Los Lamborghini estaban convencidos de que su hijo Ferruccio seguiría naturalmente sus pasos y tomaría el control de la explotación familiar. Pero Ferruccio veía las cosas de manera distinta. De niño, mientras los otros pequeños de la zona corrían por los campos o ayudaban a sus padres a cosechar uvas, Ferruccio estaba mucho más fascinado por la maquinaria agrícola que recorría los viñedos. Podía pasar horas observando el funcionamiento de los tractores y las cosechadoras que operaban en la granja. Estaba obsesionado con entender cómo funcionaban estas máquinas. Para él, había algo mágico en la ingeniería mecánica, esa capacidad de transformar la fuerza bruta en un poder controlado. En una familia italiana tradicional de la época, esta pasión no era bien vista. Los padres no comprendían el interés de su hijo por los motores en lugar de las viñas. La mayoría en su pueblo creía que Ferruccio estaba loco. Después de todo, en esta Italia rural, la estabilidad estaba en la tierra y no en las máquinas. La mecanización de la agricultura aún estaba en sus inicios, y pocas personas se daban cuenta del papel esencial que pronto tendrían las máquinas. Pero Ferruccio era terco, incluso si respetaba a sus padres y entendía su punto de vista. Sentía en lo más profundo de él que su destino no estaba en los viñedos, sino en los motores y la mecánica. Reparaba los viejos equipos agrícolas de la granja tan pronto como podía, con frecuencia para gran disgusto de su padre. Antonio, un hombre orgulloso y tradicional, enloquecía al ver a su hijo desensamblar costosas máquinas, en lugar de aprender a gestionar la finca familiar. Sin embargo, cada reparación que Ferruccio hacía funcionaba mejor que la anterior, lo que ya demostraba su talento natural para la ingeniería. A los 16 años, ya podía reparar casi todos los equipos de la granja. Aunque muchos se habrían impresionado por las habilidades técnicas de Ferruccio, sus padres permanecían escépticos. Lo veían como un joven soñador, no lo suficientemente concentrado en lo que ellos consideraban las verdaderas prioridades: la viña, la tierra y la tradición. Pero Ferruccio tenía sueños mucho más grandes. Después de largas discusiones y contra la voluntad de su padre, Ferruccio logró convencer a sus padres de dejarlo seguir una formación en mecánica. Se inscribe en el Instituto Técnico Fratelli Tadea, reconocido por formar a los mejores ingenieros mecánicos de la zona. Para Ferruccio, cada día en el instituto era una revelación. Donde algunos de sus amigos veían la mecánica como una simple sucesión de tareas técnicas, Ferruccio veía arte. Cada engranaje, cada pieza, cada motor, era para él una obra a perfeccionar. Y sus profesores se dieron cuenta rápidamente de su talento, pero sobre todo de su obsesión por la precisión y la eficiencia. Después de terminar sus estudios exitosamente, Ferruccio podría haber seguido un camino tradicional y buscar empleo en una fábrica o una fábrica de máquinas. Pero Ferruccio tenía la mentalidad de un empresario, alguien que quería crear y no simplemente seguir. Entonces decidió fundar su propio taller en su pueblo natal. A sus 18 años, ya estaba convencido de que lograría algo grande. Con su amigo de la infancia, Marino Filippini, Ferruccio abrió un pequeño taller de mecánica en un rincón tranquilo de Renato. El taller era un sencillo granero adaptado con herramientas básicas. Pero para Ferruccio era el lugar donde iba a empezar a transformar sus sueños en realidad.
Los comienzos fueron difíciles, pocos clientes confiaban en un mecánico tan joven, pero gracias a su perseverancia y talento, la gente comenzó a hablar de él. Gradualmente, ganó fama local y su taller empezó a atraer clientes de toda la región. Sin embargo, Ferruccio sabía en lo más profundo que esto era solo el inicio, sentía que estaba destinado a mayores logros. Pero antes de alcanzar las cimas que aspiraba, la vida le iba a imponer una nueva prueba. La guerra pronto cambiaría todo. Mientras Ferruccio Lamborghini estaba construyendo las primeras bases de su futuro, el mundo a su alrededor se sumergió en el caos. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 destruyendo los sueños y ambiciones de millones de jóvenes, incluyendo a Ferruccio. Recién empezaba a forjar su fama como mecánico. Italia se unió al Eje, y como muchos jóvenes de su edad, fue reclutado. Ferruccio fue reclutado en el ejército italiano y enviado a la isla griega de Rodas. Encargado del mantenimiento y reparación de vehículos militares, ocupaba un puesto estratégico. Para Ferruccio, este papel representaba una restricción y una oportunidad al mismo tiempo. Claro, extrañaba el taller de Renaso y la tranquilidad de su vida previa a la guerra. Pero la guerra, con sus restricciones y su brutalidad diaria, también le ofrecía a Ferruccio la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en condiciones extremas. Diariamente, reparaba vehículos militares, frecuentemente con recursos limitados y en emergencias. Esta experiencia moldearía su enfoque hacia la mecánica: rapidez, eficiencia, ingenio. Frente a los desafíos, Ferruccio desarrolló la habilidad de improvisar, adaptar piezas y hacer funcionar las máquinas, aun cuando todo parecía estar en su contra. Durante 3 años, trabajó sin descanso optimizando los vehículos militares italianos. Pero en 1943, la situación cambió. Italia se rindió, y los alemanes tomaron el control de la isla de Rode. Ferruccio, como muchos otros soldados italianos, quedó atrapado. No obstante, su ingenio fue notado. Las fuerzas alemanas, mientras tomaban el control de la guarnición, le permitieron continuar trabajando como mecánico. Pero Ferruccio estaba lejos de su familia, de su Italia natal, y vivía bajo ocupación. Pero distaba de ser el final de sus problemas. Tiempo después, las fuerzas aliadas desembarcaron, y tras intensos combates, controlaron la isla. Luego Ferruccio fue capturado por los aliados. Como prisionero de guerra, pudo rendirse, pero nuevamente su talento mecánico le abrió puertas. Los aliados, reconociendo sus habilidades, lo utilizaron para mantener su vehículo militar. Así trabajó en cautiverio durante casi 1 año. Una prueba, ciertamente, pero que permite a Ferruccio perfeccionar aún más su conocimiento y adquirir una experiencia valiosa que le serviría más tarde en su carrera. Cuando finalmente fue liberado y regresó a Italia en 1946, Ferruccio encontró un país en ruinas. La economía estaba devastada, la agricultura desorganizada y la mayoría de las familias, como la suya, luchaban por sobrevivir. Ferruccio había perdido más que tiempo durante la guerra. Su esposa, Clelia Monti, falleció al dar a luz a su hijo Tonino. Fue un golpe devastador para él, uno de los momentos más oscuros de su vida. A pesar de esta gran pérdida, Ferruccio no se dejó abatir y se sumergió de inmediato en el trabajo. Su taller en Renaso, inactivo durante la guerra, necesitaba reactivarse. Reanudó sus actividades de reparación, centrándose en vehículos militares desmovilizados y camiones antiguos que sobrevivieron al bombardeo. Pero ya están empezando a conocer a nuestro querido Ferruccio. Él veía las cosas a lo grande. Mientras trabajaba en sus máquinas viejas, Ferruccio entendió algo crucial. Si Italia quería recuperarse después de la guerra, necesitaría mecanizar rápidamente su agricultura. El país ya no podía depender de métodos agrícolas obsoletos. Se requerían máquinas más eficientes, tractores que araran más tierra, más rápido y con menos recursos. Fue entonces cuando Ferruccio tuvo una idea genial. Gracias a su experiencia adquirida durante la guerra, se dio cuenta de que había grandes cantidades de material militar sin usar disponibles. Al final del conflicto, el ejército dejó atrás equipos obsoletos en tiempos de paz. Ferruccio vio una oportunidad en ello. ¿Por qué no reutilizar estas piezas para construir tractores de bajo costo, accesibles para los agricultores italianos que tanto los necesitaban? Con su visión clara y su experiencia mecánica, Ferruccio se embarcó en este audaz proyecto. Compró motores y otros componentes militares y, en su modesto taller, comenzó a transformarlos en maquinaria agrícola. Al modificar los motores para hacerlos más económicos, desarrolló tractores robustos y asequibles para los agricultores empobrecidos de la posguerra. Esta intuición resultó ser lucrativa.
Estos tractores se volvieron rápidamente los favoritos de los agricultores locales, y la demanda se disparó. En pocos meses, gracias al boca a boca, los tractores Lamborghini se volvieron un símbolo de renovación para la agricultura italiana. Para responder a esta creciente demanda, Ferruccio fundó Lamborghini Trattori en 1948, y este fue el comienzo de un increíble éxito industrial. Pero a pesar del éxito, la producción a gran escala necesitaba capital. Ferruccio, fiel a sus raíces y a su familia, pidió la ayuda de su padre, Antonio Lamborghini. Antes reacio a la idea de que su hijo abandonara los viñedos por las máquinas, ahora creía en su visión. Usó la granja familiar como garantía para un préstamo bancario. Fue una apuesta arriesgada, pero una apuesta ganadora. Gracias a esta financiación, Ferruccio pudo aumentar la producción y rápidamente hacer de Lamborghini Trattori uno de los principales fabricantes de tractores en Italia. Con el éxito de su empresa, Ferruccio comenzó una nueva etapa en su vida. No solo había logrado transformar su pasión por la mecánica en un imperio industrial, sino que también había permitido a su país reconstruirse después de la guerra. En unos pocos años, Ferruccio Lamborghini se convirtió en un hombre rico e influyente, celebrando sus éxitos con lo que más amaba: buena comida, buen vino y autos rápidos. Después de pasar años construyendo tractores robustos y eficientes, se volvió hacia otro mundo que siempre le había fascinado: los autos deportivos. Su éxito finalmente le permitió vivir este sueño. En los años 50 y 60, Ferruccio empezó a coleccionar algunos de los autos más prestigiosos de la época: Jaguar, Mercedes, Maserati. Su garaje personal se convirtió en un verdadero museo de las mejores creaciones automotrices. Pero una marca en particular atrajo su atención: Ferrari. En ese momento, Ferrari ya era un sinónimo de elegancia italiana y alto rendimiento en el mundo de los autos deportivos. Fascinado por los coches rojos de Ferrari, Ferruccio compró varios modelos, convencido de que poseía lo mejor disponible. Sin embargo, detrás de esta admiración aparente, se escondía una creciente frustración. Ferruccio no solo era un constructor, sino también un mecánico experto, capaz de comprender los detalles técnicos más sutiles de sus vehículos. Y es precisamente esta experiencia la que transformó su placer de conducir en un constante irritación. En particular, un coche marcaría un punto de inflexión en su relación con Ferrari: el Ferrari 250 GT, uno de los modelos más prestigiosos de la marca. Era una máquina perfecta, veloz, elegante y hecha para los amantes de la velocidad. Pero con el tiempo, Ferruccio comenzó a notar defectos. El más irritante de ellos era el problema recurrente del embrague. Cada vez que conducía su Ferrari, el embrague se rompía o se deterioraba rápidamente, obligándolo a volver a su mecánico para reparaciones frecuentes. Al principio, Ferruccio creyó que era un problema único, tal vez por su forma de conducir. Pero tras varias reparaciones costosas, decidió inspeccionar la pieza más a fondo. Y lo que descubrió lo puso furioso. El embrague de la Ferrari, ese coche de lujo por el cual había pagado sumas completamente astronómicas, era casi idéntico al que se utilizaba en sus propios tractores Lamborghini. La diferencia radica en que antes el embrague de estos tractores costaba decenas de euros, mientras que hoy Ferrari factura cientos o miles de euros por la misma pieza. Y para un hombre como Ferruccio, con su ojo experto de mecánico, esto era inaceptable. Se sentía engañado, no solo como cliente, sino también como profesional de la mecánica. Furioso, decidió enfrentarse directamente con el creador de estos coches, el legendario Enzo Ferrari. Ferruccio no toleraba que lo menospreciaran. Creía firmemente en su derecho como cliente de expresar sus críticas y expectativas, incluso ante una figura tan respetada como Enzo Ferrari. Por lo tanto, concertó una cita con él, decidido a expresar su insatisfacción y a proponerle mejoras técnicas para sus coches. Sin embargo, el encuentro entre los dos hombres no transcurrió en absoluto como Ferruccio había esperado. Enzo Ferrari era conocido por su fuerte carácter, por decirlo menos, y su inmenso orgullo. Tenía muy poca paciencia para las críticas, especialmente viniendo de un hombre a quien consideraba principalmente un simple granjero y constructor de tractores, no un experto en autos deportivos. Cuando Ferruccio comenzó a mencionar los problemas técnicos de su Ferrari y a sugerir mejoras, Ferrari lo interrumpió bruscamente. Su tono era despectivo y condescendiente. Con una arrogancia que pasaría a la historia, Enzo Ferrari declaró: «Eres un granjero, no entiendes nada de coches deportivos, vuelve a tu actor y déjame hacer mis negocios». Para Ferruccio, este comentario fue un verdadero golpe.
No solo había sido insultado, sino que su experiencia técnica y sus años de experiencia en mecánica habían sido despreciados sin miramientos. Ese día, en la oficina de Enzo Ferrari, una chispa se encendió en el corazón de Ferruccio Lamborghini. Para él, estaba fuera de cuestión dejar este insulto sin respuesta. Ferrari acababa de subestimar a un hombre que había construido un imperio con sus propias manos, un hombre que nunca retrocedía ante un desafío. Con una calma sorprendente, Ferruccio replicó: «Muy bien, les mostraré cómo se fabrica un verdadero coche deportivo». Este enfrentamiento entre dos gigantes italianos marcaría el inicio de una rivalidad que cambiaría para siempre la historia del automóvil. Ferruccio, herido en su orgullo, decidió crear su propia marca de autos deportivos. Se había vuelto su misión. Quería demostrarle a Enzo Ferrari y al mundo entero que un simple granjero podía construir un coche capaz de superar a los Ferrari. Sabía que tenía las habilidades técnicas, la experiencia en la fabricación en serie y, sobre todo, la determinación inquebrantable para lograrlo. Desde su regreso a Renaso, Ferruccio se dedicó a diseñar lo que sería su primer auto deportivo. A diferencia de Ferrari, que diseñaba autos para carreras, Ferruccio quería vehículos de alto rendimiento, pero también cómodos y confiables. Coches que se podían conducir en la carretera con tanto placer como en la pista. Comenzó a trabajar incansablemente, reclutando a algunos de los mejores ingenieros de la industria automotriz italiana, incluyendo a varios ex empleados de Ferrari. La noticia se difundió velozmente. Ferruccio Lamborghini, el rey de los tractores, comenzaría a fabricar autos deportivos. Y, como puedes imaginar, muchos lo tomaron por un loco. Algunos creían que desperdiciaría su fortuna en una aventura imposible. Después de todo, desafiar a Ferrari en su propio campo era una locura para muchos, pero Ferruccio no se dejó desanimar. En menos de un año, presentó al mundo el Lamborghini 350 GT. Un coche deportivo revolucionario que no solo iba a competir con Ferrari, sino también a redefinir los estándares del automóvil de lujo. Cuando Ferruccio Lamborghini dejó la oficina de Enzo Ferrari, estaba impulsado por el deseo de demostrar que podía hacerlo mejor y poseído por una gran ambición. Quería redefinir lo que significaba un coche deportivo. No sería solo una cuestión de velocidad o rendimiento en pista, como siempre había promovido Ferrari. Por lo tanto, para Ferruccio, un verdadero coche deportivo debía encarnar el equilibrio perfecto entre potencia, elegancia y confort. Debía ser bella para mirar, emocionante para conducir, pero sobre todo accesible y confiable para el uso diario. Ahí residía toda la diferencia entre su visión y la de Ferrari. Con esta visión, fundó Automobili Lamborghini en 1963. Ya no se trataba de un proyecto modesto, como cuando comenzó su taller de mecánica en el pueblo de Renaso. Esta vez, Ferruccio apuntaba alto, muy alto. Eligió una ubicación estratégica en Sant'Agata Bolognese, no muy lejos de su fábrica de tractores, y construyó una fábrica ultramoderna. Pero sabía que la clave de su éxito no solo estaría en las infraestructuras. Necesitaba el mejor talento de la industria automotriz italiana. Ferruccio no perdió tiempo. Con su red, su carisma y sobre todo su reputación, logró atraer a varios ingenieros de renombre, algunos de los cuales habían trabajado en Ferrari. Entre ellos se encontraban Giampaolo Dallara y Paolo Stanzani, dos de los mejores ingenieros de la época, y Franco Serglione, un brillante diseñador. Ferruccio les dio total libertad. Quería un coche excepcional, que superara todo lo que Ferrari tenía para ofrecer. Pero con una regla de oro, debía ser tan agradable de conducir en la carretera como en el circuito. El primer coche de Lamborghini, el 350 GT, debutó en pocos meses. Fue una gran hazaña, sobre todo para la época. Presentada por primera vez en 1964 en el Salón del Automóvil de Turín, la 350 GT causó sensación. Está equipada con un potente motor 512, diseñado por Giacomo Bizzarini, otro ingeniero talentoso contratado de Ferrari. Este motor entregaba una potencia impresionante para la época, mientras que era sorprendentemente suave y fácil de manejar. Pero más allá de su rendimiento, la 350 GT impresionaba por su diseño refinado y acabados de alta calidad. Ferruccio había logrado crear un coche que combinaba perfectamente elegancia, confort y potencia, un coche de lujo con rendimiento de supercoche. Las críticas fueron entusiastas. Incluso quienes dudaron de Ferruccio, aquellos que pensaban que dilapidaría su fortuna desafiando a Ferrari, tuvieron que reconocer su éxito, una obra maestra. Pero para Ferruccio, el 350 GT solo era el inicio. No era solo cuestión de competir con Ferrari.
Quería crear algo duradero, un verdadero imperio que marcaría la historia del automóvil. A pesar del éxito del 350 GT, Ferruccio seguía insatisfecho. Su espíritu emprendedor era incesante. Animó a su equipo a ir aún más lejos, a superar los límites de lo que un coche deportivo podría ser. Mientras otros fabricantes se conformaban con mejorar modelos existentes, Ferruccio siempre exigía mayor innovación. Con este espíritu, dejó a sus ingenieros trabajar libremente en proyectos más audaces, empujándolos a explorar nuevas ideas sin restricciones. Y es en este ambiente de creatividad desenfrenada que otro modelo legendario vio la luz, el Lamborghini Miura. Este modelo, revelado en 1966, no fue solo un nuevo hito para Lamborghini, es una verdadera revolución en el mundo de los autos deportivos. La Miura fue el primer coche de serie en integrar un motor central trasero, una innovación técnica que redefiniría el diseño de los autos deportivos. Hasta entonces, la mayoría de los autos deportivos, incluyendo los Ferrari, tenían su motor en la parte delantera, pero la Miura, con su motor posicionado justo detrás de los asientos, ofrecía un equilibrio y una maniobrabilidad sin precedentes. Este concepto era revolucionario, y al inicio, el mismo Ferruccio era escéptico. Nunca le habían entusiasmado mucho los autos de carrera. Creía que la ingeniería automotriz debía enfocarse en la comodidad y el uso cotidiano. Pero estos ingenieros apasionados por la idea de crear el primer supercoche persistieron. Finalmente, Ferruccio les dio luz verde y fue una de las mejores decisiones de su carrera. La Miura se convirtió velozmente en un emblema de prestigio y desempeño, aclamado mundialmente. Con su elegante apariencia, motor V12 y líneas esculturales, era más que un coche, era una obra de arte sobre ruedas. La Miura rápidamente se volvió uno de los autos más codiciados globalmente. Celebridades, magnates y hasta jefes de Estado deseaban tener una Miura. Con este modelo, Lamborghini se consolidó como líder en autos de lujo. La Miura no solo competía con Ferrari, había redefinido la categoría de los superautos. El éxito de la Miura la convirtió en referencia absoluta para todos los futuros autos deportivos de alta gama. Ferruccio Lamborghini ahora había cumplido lo que había prometido a Enzo Ferrari. Había creado un coche que superaba a Ferrari no solo en términos de rendimiento, sino también en términos de estilo y elegancia. En solo unos años, Automobili Lamborghini se había establecido como un actor indispensable en el mundo del automóvil de lujo, rivalizando con los fabricantes más grandes, y a veces incluso superándolos. Pero sobre todo, Ferruccio dejó su propia huella en la industria. Donde Ferrari ponía énfasis en la competencia y las carreras, Lamborghini se destacaba por la innovación, la elegancia y el placer de conducir a diario. Estos coches no eran solo máquinas de carreras, eran obras de ingeniería que se podían apreciar en todas las circunstancias, ya sea en una carretera sinuosa o atravesando las calles de Roma con estilo. El éxito de la Lamborghini Miura y la 350 GT había catapultado a Ferruccio Lamborghini a la cima del mundo automotriz. En solo unos años, logró construir un imperio que competía directamente con Ferrari y atraía la atención del mundo entero. Pero, como toda gran historia, la de Lamborghini pronto enfrentaría grandes obstáculos. Ferruccio, siendo el visionario que era, sabía que el éxito, por grande que sea, nunca está garantizado, y es precisamente en los momentos de dificultad cuando su verdadero carácter se revelaría. El inicio de los años 70 marcó un giro inesperado para Lamborghini, después de haber experimentado años de prosperidad con sus tractores y coches deportivos. Ferruccio enfrentó una serie de crisis imprevistas que probaron su paciencia y resiliencia. El primer golpe duro llegó cuando un acuerdo importante con el gobierno boliviano para suministrar 5.000 tractores fue cancelado abruptamente por un golpe de estado en el país. Esta cancelación provocó un enorme vacío financiero en Lamborghini Trattori, la empresa de tractores que había sido su primer éxito. Ferruccio siempre supo que el mundo de los negocios era impredecible, pero no esperaba que los eventos geopolíticos amenazaran la estabilidad de su empresa. Sin los ingresos esperados de ese enorme contrato, Lamborghini Trattori comenzó a tambalearse. Las deudas se acumularon y, por primera vez desde sus inicios, Ferruccio se encontró frente a una situación que escapaba totalmente a su control. En un esfuerzo desesperado por salvar la empresa familiar, tomó una decisión difícil. Vendió Lamborghini Trattori, su primera creación, la que había llevado al éxito. Pero eso solo era el comienzo de los problemas. Porque poco después, la crisis petrolera de los años 70 golpeó duramente a la industria automotriz mundial. El precio del petróleo se disparó después del embargo de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo.
Y con él, la demanda de autos deportivos de lujo cayó dramáticamente. En un mundo donde la gasolina se volvía un bien precioso, los autos que consumían mucho combustible, como los Lamborghini con su potente motor 512, dejaron de ser una prioridad para los consumidores. La crisis económica mundial no solo afectó a Lamborghini, sino a toda la industria automotriz. Ferruccio, quien había atravesado tantas pruebas en su vida, luchó para mantener a Automobili y Lamborghini a flote. Reorganizó la producción, buscó inversores e intentó diversificar actividades para compensar la caída de ventas. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, se volvió cada vez más claro que la empresa no podría sobrevivir a esta crisis sin un cambio mayor. Después de mucha reflexión, Ferruccio tomó la decisión más difícil de su carrera. Vendió la mayoría de sus acciones en Automobili y Lamborghini. Para un hombre tan apasionado por su obra, fue un costo devastador. Pero Ferruccio sabía que ya no podía llevar solo el peso de la empresa en un mercado en plena transformación. En 1974, cedió el 51% de las acciones de su empresa a un grupo suizo. Un año después, vendió sus acciones restantes, dejando definitivamente la industria automotriz. En ese momento, muchos pensaban que el sueño de Lamborghini había terminado. A pesar de retirarse de la industria automotriz, Ferruccio mantuvo su espíritu emprendedor. Decidió concentrarse en un campo más modesto, pero igualmente apasionante para él, la viticultura. Irónicamente, él, que había rechazado el camino trazado por sus padres en el campo vitivinícola, terminó volviendo a sus raíces, invirtiendo en una granja cerca del lago Trasimeno, en Umbría. Allí producía vino de alta calidad bajo la marca Tenuta Lamborghini, demostrando así que, incluso en una industria diferente, era capaz de producir excelencia. A pesar de la salida de Ferruccio Automobili, Lamborghini siguió adelante, pasando por varios propietarios, incluyendo un grupo indonesio, y luego Chrysler, antes de ser finalmente adquirido por Audi, una filial de Volkswagen. En 1998, bajo la dirección de Audi, Lamborghini experimentó un renacimiento. Modelos emblemáticos como el Gallardo, el Huracán y el Urus, el primer vehículo utilitario deportivo de la marca, vieron la luz. La marca recuperó su posición entre los líderes globales de autos de lujo. Con ventas récord, especialmente en los Estados Unidos, Lamborghini volvió a ser un ícono mundial. El regreso de Lamborghini a la cima, a principios del siglo XXI, no fue solo una victoria para la marca, sino también un homenaje a la visión de Ferruccio. Aunque ya no estaba al mando, el espíritu de innovación, audacia y excelencia que había inculcado desde los primeros días de Automobili y Lamborghini, continuaba impregnando cada nueva creación. La pasión de Ferruccio por la ingeniería perfecta y el diseño atemporal había marcado la industria automotriz para siempre. En 1993, Ferruccio Lamborghini falleció a los 76 años dejando un legado inmenso. Había comenzado como un simple granjero apasionado por la mecánica y terminó su vida como el creador de una de las marcas más prestigiosas del mundo. Su historia es una lección de resiliencia, visión y determinación. A pesar de las crisis y los obstáculos, Ferruccio Lamborghini nunca dejó de creer en su sueño. Hoy en día, Automobili y Lamborghini continúa prosperando y su nombre es sinónimo de lujo, rendimiento y refinamiento. Pero detrás de cada Lamborghini en las carreteras, hay la historia de un hombre que, a pesar de las dificultades y las dudas de los demás, siempre se negó a limitarse a las expectativas del mundo. Ferruccio Lamborghini no era solo un constructor de tractores convertido en fabricante de automóviles, era un visionario, un innovador y un brillante ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo, pasión y una voluntad inquebrantable.